Abogan por controlar la cultura a través del Estado, por imponer su agenda ya sea feminista, de género, el no a la baja en su momento, o sea, básicamente defensa de los delincuentes. Ya está con nosotros el periodista, investigador, te puedo calificar de pensador también, Nahuel Esperanza. Tengo acá un banner de Agustín Laje. Agustín Laje es uno de los referentes, de los popes del pensamiento llamado de la nueva derecha. En verdad es un pensador liberal de un profundo liberalismo, un teórico, un académico, que lidera, evidentemente lidera la opinión mundial, por lo menos del mundo hispano, hispanoparlante, lidera la opinión de que estamos en una situación mundial de batalla cultural. No, esto no se arregla, digamos, respecto a una hegemonía política, ideológica, cultural del marxismo, del llamado marxismo cultural, porque apela a una estrategia que implementó una vez un integrante del Partido Comunista, un teórico, un periodista italiano llamado Antonio Gramsci. Bueno, se va a tomar ese modelo, la Escuela de Frankfurt lo va a tomar a su manera y se va a extender, digamos, una revolución cultural. Eso quiere decir que se van modificando paradigmas de la concepción republicana, democrática, del Estado de Derecho, concepciones liberales, a través de concepciones ideológicas que introducen en nuestros estados. Pero primero la introducen en la sociedad va legitimando esos preceptos, como la ideología de género, la idea de la sociedad inclusiva, las ideas ambientalistas que se disfrazan de, digamos, de planteos ecológicos, pero en verdad es una doctrina ambientalista en América Latina el indigenismo, y todo eso conlleva la necesidad de un Estado muy concentrador de poder político y de riquezas a través del poder ejecutivo. Es decir, hablamos entonces de la introducción de un fuerte componente ideológico, marxista, revolucionario, por la vía institucional, por la vía cultural, en las universidades, la realización de foros, ONGs, convenciones, publicaciones, en el arte, ¿no? En el cine, en el teatro, en las artes literarias, en la música, van introduciendo todos esos preceptos ideológicos, de ahí que sea una revolución cultural. No es una revolución armada, no es la clásica revolución de la década del 60, de los Tupamaros con otros movimientos armados para atentar contra las instituciones. Ahora atentan por dentro del Estado, dentro del funcionamiento de las instituciones, como lo quiso hacer el PCNT con el plebiscito atentatorio para con la Constitución, la propiedad privada, los derechos adquiridos de propiedad privada, régimen de estabilidad jurídica, etcétera. Agustín Laje, Nahuel, mirá qué introducción te dice la nota, ¿eh? Uruguay es la Muy, confirmación de que el proyecto de la centroderecha cobarde está totalmente agotado. La izquierda se siente cómoda con un rival tan asustadizo y políticamente correcto. Las contradicciones ideológicas son totales. Ningún lugar para los eunucos políticos. ¿Me permití que le corrija una cosa, Agustín Laje? a ver, Una vemos, cosa, vemos. estoy de acuerdo con todo prácticamente. Uruguay es la confirmación de que el proyecto de la centroderecha cobarde está totalmente agotado. Acá lo corrijo. Uruguay, yo pondría, Uruguay es la confirmación de que el proyecto de la centroizquierda cobarde está totalmente agotado. Este Muy gobierno ha acertado sido el un comentario. gobierno progresista de centroizquierda, no ha sido de centro derecha. Laje ahí, claro, no tiene la información suficiente, se ve, respecto a todo el proceso en detalle de este gobierno y las postulaciones. Beatriz Beatriz Argimón, Argimón, la cual se considera la más progre del Partido Nacional, sí, confesa mm, y además ha dicho públicamente que todo el gesto del Partido Nacional está a su derecha. Así que imagínate a la izquierda que está. Y fue claro, castigada en las urnas también, que eso es muy interesante. Porque justamente es de este tipo de activismo dentro del Partido Nacional claro, que aboga por un lado un poquito más cultural, si le podemos decir, mm, que se olvida de toda la parte económica, pero desde lo cultural abogan por controlar la cultura a través del Estado, por imponer su agenda, ya sea feminista, de género, el no a la baja en su momento, o sea, básicamente defensa de los delincuentes. Y la ciudadanía le dijo que no queremos más de eso. Y mm, fue castigada en las urnas y fue sacada del Parlamento por voto popular. claro, claro, De- de- claro, del mismo tipo de sector y el mismo tipo de ideas viene también cortada con el mismo cuchillo. Y mm, también, por ejemplo, Gloria Rodríguez, que viene sí, también por el mismo palo, sí, leyes de cuotas, ay, soy víctima porque soy negra, todo por ese palo, que claro, es una dialéctica cultural
pero que no plantea una batalla cultural o una oposición a la dialéctica de izquierda, sino que se le suma, es Claro, complementaria y le claro, quieren competir a la izquierda por izquierda. claro, Pero el que es de izquierda, entre votar a una izquierda en el Partido Nacional o votarte a la izquierda en serio, socialista, de la mano del Foro de San Pablo, te vota a la izquierda en serio, que claro. además es la que en las universidades, en los centros educativos, en muchos espacios de trabajo, especialmente de funcionarios públicos, es lo que se está adoctrinando. Vos tenés que votar al Frente Amplio, que si le sacamos el personalismo uruguayo es vos tenés que votar al proyecto de socialismo del siglo XXI. No, no, Mm, no, no, no vayas a votar otro tipo de proyecto. Acá el socialismo está en el Frente Amplio. eso, Después te lo dicen con otras palabras, te lo dicen más lindo. Antes el sujeto político era el obrero, ahora el sujeto político es cualquier minoría que se pueda victimizar. Y el día de exacto. mañana no sé cuál será el sujeto político, pero en este momento de inflexión histórica estamos en esto. Se busca que cualquier persona o colectivo que sea considerado una minoría se le pueda victimizar y se le diga, vos estás siendo oprimido. Si a Claro. vos te va mal en la vida, es la sociedad que te está oprimiendo. Mm, El blanco heteropatriarcal, cisgénero, de derecha, facho, capitalista, te está oprimiendo a vos. Y claro. vos tenés que salir y votar al Frente Amplio para que te dejen de oprimir. Es toda esa retórica que Mm, viene, bueno, maquineándose desde los años 90 mm, fácil, que mm, justamente retoman a Gramsci, como vos bien has dicho muchas veces, que claro. Gramsci, ¿qué fue lo que dijo? Marx está equivocado. Mm, Y por tanto, la revolución comunista o revolución socialista, si le queremos decir, se mm, tiene que dar desde la cultura. Y la ujú, izquierda lo entendió muy bien. Ahora la oposición, desde el liberalismo, ahora se está empezando a entender un poquito más, se está claro. empezando a hablar más del concepto de batalla cultural, Mm, pero estamos llegando 30 años tarde. Eso lo sí, entendieron ya en los 90. Ya sí. en el primer foro de San Pablo estaban hablando de cambiar la estrategia. Ese Exacto. foro convocado por Fidel Castro y por Lula da Silva después de la caída del muro de Berlín. 8 años después ya ganó Chávez en Venezuela y bueno, y después fue una seguidilla de gobiernos socialistas. Exacto, exacto. Y cuando gana Chávez en Venezuela, ahí instalan la primera experiencia que proyecta el Foro de San Pablo, como bien decís, ¿no? Instalando ya esa revolución cultural, ese neomarxismo, ¿no? Esa nueva estrategia, en verdad, es el socialismo de siempre, el socialismo comunista, pero por la vía estratégica que planteó Gramsci, no la de Carlos Marx. Carlos Marx decía, sí, está bien, se puede dar una revolución cultural, que era lo que él llamaba la superestructura, lo superestructural. Pero no, vamos por la infraestructura, es decir, ataquemos directamente la propiedad privada, los medios de producción y el sistema parlamentario de separación de poderes. Vamos a la infraestructura del Estado de Derecho y a la infraestructura económica de los medios de producción. ¿Y cómo lo hacemos? Concientizando al obrero, que era, como bien decís, Nahuel, era el sujeto revolucionario de aquella época. Ese es el marxismo ortodoxo, ¿no? Aquel marxismo que se aplicó con Lenin, con Trotsky en la revolución bolchevique de la Unión Soviética, que sigue como un resabio histórico de eso, una rémora, Cuba. Pero Cuba adapta ese modelo de la nueva revolución marxista con nuevos sujetos revolucionarios. Me interesa esa idea que la desarrolles, porque eso que dijiste es la clave, nuevos sujetos revolucionarios. Ya no se trata solo de la clase obrera o la clase trabajadora, ya no hablan de la lucha de clase entre proletarios y los capitalistas burgueses. Ahora es la sociedad heteropatriarcal, fascista, capitalista, oligarca a la que hay que tirar abajo desde los distintos sujetos revolucionarios que son como muchas columnas revolucionarias, ¿no? Entonces ahí vos tenés toda la bandera LGBT, por un lado, a la que adhiere Beatriz Argimón, por ejemplo, de modo muy activista. Beatriz Argimón le contestó al Aje, me decís, dijo algo interesante, aunque Sí. sea, ¿lo tenés por ahí? No, no, lo que dijo Beatriz Argimón en una entrevista que le hace La Derecha Diario, de este empresario español, mirá lo que dice. Beatriz Argimón, actual vicepresidente de la República y expresidente del directorio del Partido Nacional, elegida por el actual presidente Luis Lacalle Pou, reconoce que su partido es progresista y de izquierda. Toma mate, pa' vos y tu tía Gregoria. Así nomás. Sí, sí. El partido, ella se abroga además representar todo el Partido Nacional y le dice, no, el Partido Nacional es progresista y es de izquierda. Confirma lo que venías diciendo vos, Nahuel. Es decir, jugaron por izquierda una propuesta que para los que son de izquierda, como bien decís, no, la izquierda genuina, la izquierda verdadera, con nombre propio acá en Uruguay, es el Frente Amplio.
¿No? Si le sacamos el nombre propio, como bien decís, es el Foro de San Pablo con el socialismo del siglo XXI. Que estos impostores no nos vengan a joder. Es una cosa así, ¿no? Exacto, justamente. Además, justamente el Frente Amplio planteó cuál es su estrategia revolucionaria. Y si desde la supuesta oposición se está planteando imitar su estrategia revolucionaria, pero además con el mismo sujeto político, simplemente les estás dando todo servido en bandeja y Claro, además entendiendo que los gobiernos lo que hacen es dedicarse a la administración del Estado. Y básicamente les estás dando aún más argumentos para irse aún más hacia la izquierda. claro. Hoy en día estamos en un momento histórico en que se le dice facho a las personas que quizás en otro momento, capaz que más de tu generación, eran personas de centro derecha. Hoy Mm, son los fachos. claro, Hoy cualquiera que no sea la izquierda radical, dura, posmarxista, es el facho, es el claro, fascista. claro. Además también con esta dialéctica que es mentirosa, que son falacias, porque mismo el fascismo italiano, si nos remontamos, ¿qué decía Mussolini? Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Exacto. Pero te van y te dicen facho a las personas liberales que quieren todo fuera del Estado y nada dentro del Estado. Claro, Se cae también en esta lógica de las falacias en las cuales se va construyendo un mundo de fantasía, que es claro. lo mismo que Marx hizo en su momento. Mm, Marx construyó un castillo de naipes de fantasía en el cual se inventó un montón de conceptos agarrados de la absoluta nada, como por mm, ejemplo la teoría del valor trabajo, y en base a esos conceptos sin sentido construyó todo su marco teórico. Y claro, los socialistas de hoy en día hacen exactamente lo mismo, claro, con todos sus conceptos de ideología de género, de interseccionalidad. Van construyendo todo su claro, marco teórico, que es, por ejemplo, la interseccionalidad. Es básicamente este concepto de que hay distintos aspectos del espectro cultural, digámosle, por los cuales una persona puede estar siendo oprimida. Una persona va, por así decirlo, escalando en la opresión. mm, Una persona, si es negra, tiene cierto grado de opresión. Si es mm. homosexual, tiene otro grado de opresión. Si es negra y homosexual, y además travesti, tiene ya triple grado de Pa, opresión. Ahí ya sos una seguro. persona todavía más Un victimizada y la ley desgraciado te tiene que total. defender. Claro, claro, Exacto. Y claro. además en Uruguay la norma tiende a eso. Tenemos leyes de cuotas trans, Sí. tenemos leyes de cuotas afrodescendientes, Mm, tenemos leyes de violencia de género, mm, que también, a cómo está yendo el rumbo del país, no sé en qué va a terminar esto, porque además se termina dando vuelta todo el círculo, porque ahora tenemos personas que se consideran, por ejemplo, partamos de la base. Tenemos el hombre heterosexual. mm. El hombre heterosexual, vamos a la persona transexual. Y ahora tenemos un hombre heterosexual que se considera mujer. Y ahora esta mujer se considera una mujer lesbiana. Y tenemos al hombre heterosexual que se considera mujer, pero le gustan las mujeres, pero quiere una ley de violencia de género para que la defienda por ser mujer. Y si va a la cárcel, quiere ir a la cárcel de mujeres, pero le gustan las mujeres. Y volvemos a lo mismo, pero Claro, damos toda la vuelta al espectro, toda la vuelta al círculo gracias a esta sí, interseccionalidad y la propia norma empieza a perder el sentido, claro. lo cual es una locura. Es Vos una que sos locura. abogado, Claro. vos que sos abogado, realmente te debe parecer una locura el mundo en el que estamos viviendo. Es distópico. Y en Uruguay todavía no llegamos al mayor estado de distopía. Ah, Argentina ya llegó a niveles astronómicos. En algunos países de Europa también, por lo que me han sí, comentado en España, está jodidazo ese sí, tema. sí. Es, es un tema jodido. Estados Unidos ni hablar. En Estados Mm, Unidos, con toda esta ola woke, se habló de los espacios seguros, que literalmente echan a estudiantes universitarios de las universidades si no piensan igual que el colectivo woke, porque sí, están agrediendo sus espacios seguros. sí. Y en Hablan, Uruguay viste que hablan estamos... de los santuarios. Hablan de sus santuarios como espacios seguros. Santuarios para inmigrantes ilegales. Santuarios para transexuales. Santuarios para colectividades feministas radicales. Y se va complejizando esa fantasía, ¿no? Es perverso. Todo eso que relataste a la perfección es un círculo de perversión, ¿no? Porque pervierte todo, pervierte la naturaleza humana, pervierte la conducta humana intersocial, interpersonal, y ni que hablar la ley que está al servicio de esa fantasía no tiene ningún valor como ley, pero se aplica con la fuerza del Estado. Ese es el problema. Claro, justamente. El tema es que todos podemos vivir en nuestro mundo de fantasías si así lo deseamos. Está Claro, perfecto. ¿Qué es el claro, liberalismo sino respetar al otro? claro, El tema es que la norma se tiene que dedicar simplemente a que todos tengamos el mismo derecho, igualdad ante la ley, artículo octavo de nuestra Constitución. exacto, Todos somos libres e iguales ante la ley, exceptuando por nuestras virtudes y talentos, que bueno, son nuestras diferencias naturales. claro.
Ahora, el tema está en que cuando la norma, a través del positivismo jurídico, si le dejo en algo, corregime, se va adaptando a las preferencias de distintos colectivos sociales, ¿qué es lo que va generando? Se va pervirtiendo la norma. Y al Claro, pervertir la norma, perdemos todo. claro, Porque cada 5 años hay que ir adaptando la ley a las preferencias sociales del momento y las mm, demandas sociales, que además ahí hay un tema. Tampoco necesariamente son las verdaderas demandas sociales de la totalidad de la población. exacto. La mayoría de la población uruguaya no te habla con la E, pero una gran cantidad de políticos te hablan con la E. La Claro, mayoría de la población uruguaya no tiene esta ideología woke universitaria de persona que estudia en la UDELAR. claro, Pero muchos políticos salen de esos espacios, de esos lobbies de la UDELAR, en los claro, cuales están con esta agenda palestina, pro-LGBT, del claro. feminismo más radical o más woke, porque no quiero necesariamente hablar mal del feminismo per se como movimiento, sino de todas estas tendientes de Sí, corrientes feministas, posmodernistas de hoy en sí. día, Sí, que fue la que generan... ideologización marxista, ¿verdad? Es como la tercera generación, creo que Exacto. es el feminismo ideológico, ¿no? No es el feminismo genuino, original, que fue necesario en otros periodos históricos. Ahora, eso que está diciendo es muy importante porque acá se instalan muchas falacias y se imponen desde el monopolio de la fuerza del Estado. Por ejemplo, leyes que se van adaptando a situaciones sociales que van generando desde el poder político ideológico y cuando ya son poder político dentro del Estado, lo generan desde el Estado, porque convierten al Estado como en un gran comité ideológico, en un gran club político ideológico que va a ir generando un mundo de leyes que se adaptan a esa ideología. De ahí que yo hablo de que Uruguay ya lo han convertido en un Estado social ideológico marxista. Ya el Estado de Derecho nos queda poca cosa, ¿no? Nos queda un régimen de igualdad ante la ley, como vos decís, que seamos todos tratados por igual ante la ley en calidad de personas y que solo nos distingamos por nuestras diferencias naturales, los talentos y las virtudes, queda en el derecho de propiedad y en cierto derecho a la libertad de expresión todavía. Pero estamos muy acotados ya, ¿no? Estamos ante esa incertidumbre ahora con este nuevo gobierno que puede radicalizar más todo este espectro ideológico-cultural. Y eso del Justamente, positivismo te lo avalo, porque el positivismo generó ese problema. El positivismo generó la idea jurídica de ir adaptando la ley a los cambios y a los reclamos sociales y a las nuevas instancias sociales, sin comprender que esos cambios muchas veces son inducidos, son falaces, son provocados, no son cambios naturales, no son cambios que se producen naturalmente. Pero además pervierte algo que el naturalismo explicó con total sabiduría ancestral. Los principios jurídicos tienen que ser inalterables, tienen que tener vocación de perennidad, si no desestabilizás las reglas de juego de un Estado. ¿No? El principio de que todos somos iguales ante la ley no lo podés alterar. Es 2 más 2 es 4. El principio de libertad, 2 más 2 es 4. No podemos discutir la ley de la gravedad. Y se empezó a discutir tal, en derecho la ley de la gravedad. Ese es el problema. tal- tal cual, justamente. Ya prácticamente casi 2000 años de evolución del derecho, desde el derecho romano, digo. ¿Para qué? Para terminar en esto, Claro, justamente. claro. Esperemos que... Yo tengo igual mucha esperanza en que se revierta esta situación porque creo que cada vez más gente se está dando cuenta del problema gravísimo que está suponiendo esta cultura woke y esta cultura woke que se traduce en el positivismo jurídico. Por suerte, en este tema en Uruguay siempre venimos con delay Mm, lo que son las tendencias de Occidente, digamos, en cuanto a lo que son los temas sociales del momento, siempre nos llegan con retraso, 5 o 10 años tarde. mm, Tenemos que mirar Estados Unidos o Europa y vemos lo que va a pasar acá en el futuro, y sí, por eso creo que nos podemos atajar bastante bien. Y decís algo muy interesante que es dos bastiones que quedan y que en este próximo gobierno habrá que defender. Hablas de la propiedad privada y la libertad de expresión. sí, Ambas bastardeadas y amenazando con atentarse en las bases programáticas del Frente Amplio. El propio Pacha Sánchez, que ahora va a entrar como secretario de Presidencia, ya dijo que las AFAP hay que regularlas. Y ya se estuvo hablando desde las propias bases programáticas del Frente Amplio mm, de regular las redes sociales. La que lo dijo más públicamente, me acuerdo, por ejemplo, Micaela Melgar, que decía directamente, no, no, hay que regular las redes sociales porque mirá lo que se está hablando ahí, y eso no puede ser así. claro, Y eso entra mucho en la lógica
comunista. Y esto claro, es el comunismo ya tradicional, claro, porque te hablan con de LGBT, banderita, feminismo, pero terminan en el comunismo tradicional. sí, No, vos no vas a tener libertad de expresión, vos eso, vas a decir lo que nosotros queramos. Nosotros te metemos que tenés que hablar de temas de minorías, de temas de colectivos oprimidos, y vos tenés que admitir tu condición de heteropatriarcal, cisgénero, macho, opresor, facho y todos tus rasgos supuestos de opresor que vos tenés. claro, Pero siempre suscripto a esta lógica comunista de la censura. Y esa censura a través de las redes sociales es peligrosísimo. uf, Yamandu Orsi va a Brasil a reunirse con Lula da Silva. Lula da Silva prohibió Twitter en Brasil. ¿De qué va a hablar con Lula da Silva? claro, Es realmente una situación preocupante. claro, Hoy en día estamos en la era de la información y obviamente hay una batalla por quienes controlan la información. Ya la administración Biden presionó a Mark Zuckerberg para controlar Facebook. sí, Twitter estaba todo cooptado, te censuraban absolutamente todo comentario que fuera más tendiente a la derecha. claro, A mí, por ejemplo, me pasó en pandemia que tuve que cerrar una cuenta de Instagram por hablar de la pandemia. Literalmente me hicieron shadowban, ya no le llegaba a nadie. No me servía de nada tener esa mm, cuenta de Instagram, que era una cuenta de liberalismo. Acá en YouTube hay ciertas palabras que me cuido de no decir en tu programa porque sé que te van a censurar el programa. Si, por mm, ejemplo, hablamos, creo que ya tiene una palabra que tenía que ver con lo que pasó en 2020, que ahí ya se pone jodida la cosa. Está la otra palabra con C, que es el virus. mm, Y hay muchas palabras que te tenés claro, que andar cuidando porque YouTube ya detecta la palabra y te la censura. La otra vez en el programa este que tenemos con Sergio Hasta el Hueso, estuvimos hablando en una charla de 1 hora y media, hablamos 5 minutitos de este fenómeno mundial que se dio en 2020. mm, El programa está con un cartel que dice OMS, te manda a la página de la OMS y te habla en contra de las fake news. Y lo mm, único que hicimos fue hablar 5 minutitos de ese tema. Y sí, ni sí, siquiera hablamos mucho. claro, Hablamos también de la otra palabra con B, de esto que es inyectable. mm, Vos decís ciertas palabras y ya te empiezan a censurar las redes sociales. claro, Ahora lo que queda es Twitter, capaz que lo compró hace poco Elon Musk, sí, justamente con este propósito de que sea una red social de la libertad de expresión. sí, Esperemos que Mark Zuckerberg con la próxima administración de Donald Trump afloje un poco y deje toda esta regulación de las redes sociales a través de Meta. mm, Pero es un momento peligroso porque por un lado están los estados-nación regulando, por el otro estado está la Agenda 2030 y la Agenda 2045 que también tiende a la regulación de las redes sociales, sí, y por otro lado están los conglomerados empresariales que se someten a los estados-nación y al claro, Estado supranacional de la ONU por miedo, porque claro, le joden el negocio, le joden el son mercado. políticos, Claro, son justamente. políticos empresarios, claro, son empresas. Claro, esos estados corporativos, podríamos decir, conjugándose con estas organizaciones supranacionales y los estados nacionales, están jugando un juego muy peligroso de limitación de la libertad. ¿Y cómo la ves para cerrar la nota? ¿Cómo ves, Nahuel, este nuevo panorama geopolítico, esta nueva regionalización con Donald Trump ahora en la presidencia de Estados Unidos? Bueno, Milei que ya viene desarrollando su presidencia en Argentina, haciendo una contrarrevolución a esta revolución cultural marxista desde un liberalismo muy acendrado, ¿no? Muy fuerte, muy radicalmente plantado. Paraguay también con un modelo liberal, un país inmune a esto, afortunadamente, porque no pudo Sí, penetrar el sí. marxismo por toda su tradición y aquella larga dictadura de Stroessner incluso. Hay mucha explicación histórica ahí. Pero ¿cómo ves ese panorama? Bukele, por otro lado, haciendo de la suya contra también un modelo muy globalista en todo esto. ¿Cómo ves eso? Ahí ves Por, una cuota de esperanza, por ejemplo. ¿Ves que ahí se pueden abrir puertas para eso que vos te planteas cierta esperanza? De momento, Argentina creo que podemos decir que es el faro de luz de América del Sur en este momento, debido al gobierno de Milei. Yo sí hago una separación, por un lado, de lo que es la geopolítica del gobierno argentino y lo que es su política interna. Creo que Argentina puede ser un muy buen ejemplo en lo que es la política interna. Ya en lo que es su política externa va muy de la mano de Estados Unidos, muy de la mano de Israel. Yo tengo mis propias opiniones al respecto, soy de una perspectiva un poquito más aislacionista de la perspectiva internacional, aunque también entiendo que Argentina en la situación que está quizás no le queda otra opción que alinearse con este bloque. Sí,
Creo que es muy positiva la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Es el presidente más antibelicista del siglo XXI en Estados Unidos. No inició ningún nuevo conflicto. Ya Putin aflojó Sí, en esta, desde que se anunció la victoria de Donald Trump. Por tanto, se ve un panorama esperanzador en cuanto al conflicto de Ucrania. sí. No sé en qué va a terminar el conflicto Israel-Palestina. Es un conflicto que, bueno, ya viene desde hace miles de años, Va a contar con el pero apoyo de Trump también, ¿no? Ahí Israel y justamente, seguramente presión de Estados Unidos hacia la ONU, hacia la interna de la ONU. Y otro tema que te agrego de Trump es que es muy pro industria, ¿no? Muy pro, digamos, reactivación de todo el panorama industrial de Estados Unidos, del escenario industrial que viene muy desprotegido por el progresismo asistencialista y financista del Partido Demócrata. Es otro modelo, ¿no? Cambia la estructura del modelo justamente. económico. Cambia la estructura del modelo económico interna de Estados Unidos, le hace la competencia a China, Sí, justamente, sí. lo cual es importante porque China es un gobierno comunista Mm, que tiene campos de concentración de uighuríes dentro de su país. sí, Es realmente jodido China. sí, sí, O sí, sea, en China te devalúan la moneda como si nada, simplemente con tal de financiar al gobierno, sí, y tienen hasta ciudades fantasmas de lo mal que ha sido la planificación económica interna de China, que tienen ciudades construidas donde no vive nadie. claro, Esa guerra comercial que le hace Estados Unidos a China, además está justificada porque algunos dicen, Estados Unidos sube los aranceles y todo, lo está subiendo para China. claro, claro. Ahora hace poquito, en esta semana se anunció posible flexibilización del visado uruguayo con Estados Unidos. Sí, Realmente en Estados Unidos hay una lógica de apertura con la administración de Trump. sí, Mismo en su pasada administración se habló mucho del muro, del muro, del muro, y en realidad fue más una discursiva. Obama deportó más personas que Trump, sí, y la mayoría de latinos están a favor del gobierno de Trump. O claro. sea, realmente hay un tema discursivo ahí. Sí, es otro tema discursivo que también tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? Hay una manipulación discursiva que genera la sensación o la percepción de una realidad social cuando no lo es. Es una percepción ideológica. Exacto, justamente. Así que bueno, en Bueno, cuanto a ese tema, veo bárbaro. posible fin de varios conflictos bélicos Mm. gracias a este panorama geopolítico, y que en los países en los cuales hay gobiernos de izquierda se puede mirar con atención, en donde no los hay, y si les va bien económicamente, ahí está la esperanza. Y en Bueno, seguridad. y en seguridad ni que hablar. Nahuel, haciendo honor a tu apellido, entonces dejas un mensaje de esperanza final. Está complicado para Uruguay, ¿eh? Viene complicado. Media Cámpora se reunió con, viste, Media Cámpora estuvo con Orsi. Saludos de Cristina también, Evo Morales, que La gente, ¿eh? geopolítica del Frente Amplio es un espanto. Es un espanto, Eso es un espanto un realmente. espanto. Alineación con Venezuela, con Cuba, con Irán, Con el mundo Palestina. palestino, claro, claro, claro. Sí. Bueno, Nahuel, te espero en la próxima, si te parece. Te convoco en una próxima oportunidad para seguir charlando estos temas. Muy interesante todos tus planteos. Y además, no solo en calidad de periodista, sino en calidad también de un ciudadano joven uruguayo, para que la gente pueda ver cómo una persona joven desarrolla todo este pensamiento tan en detalle, tan acabado y tan, digamos, correcto en cuanto al análisis de la realidad. Es muy importante seguir tratando estos temas y no nos queda otra que elaborar una batalla cultural, porque de todo esto que hablamos contigo es parte de esa batalla cultural, ¿no? Estamos en ese contexto. La guerra informativa, la guerra a la libertad de expresión, un derecho positivista que se va adaptando a la manipulación, la oclocracia, podríamos hablar en la próxima de qué quiere decir eso y cómo se aplica en Un Uruguay el concepto concepto de muy Polibio, ¿no? interesante. Muy interesante. Bueno, Nahuel, Ahora estamos en la trinchera, es en sí, lo que estamos. Y el tema es no salir de la trinchera, no retroceder, seguir defendiéndonos, seguir disparando, aunque parezca que la batalla en algún momento se pierde, solo se pierde cuando abandonamos la batalla. claro, cuando bajamos los brazos. Hay un periodista español muy liberal que tiene un programa en Libertad Digital que se llama, y él lo conduce así, de modo muy vintage, estamos en la resistencia. Estamos en la trinchera de la resistencia. Nahuel, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Entonces, y tal, contigo nos estamos viendo como siempre, en contacto permanente. Nahuel Esperanza, conversando con nosotros respecto a esto que estamos viendo en Uruguay, a esta situación incluso mundial, regional, y a esta batalla cultural que está instalada hace décadas. Pero Uruguay, con delay, vuelve a votar a una fuerza nefasta en todo esto, con una alineación espantosa en lo geopolítico. Y bueno.
Veremos qué va a suceder en el Uruguay a partir del 1 de marzo.